Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente y no es solo mía, como le dije, es una pregunta de un grupo, que es mi grupo de la RCC. Bueno, en la parte donde dice, en Mateos capítulo 8, versículos 14, al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en la cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y luego se le desapareció la fiebre y ella se levantó y se puso a atenderlo. Acá dice Pedro. Bien, a ver. También vemos en la carta de Lucas, capítulo 4, versículo 38, al salir de la sinagoga Jesús fue a la casa de Simón, Pedro. La suegra de Simón, que estaba enferma con fiebre muy alta, le rogaron a Jesús a curarse. Jesús, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y la fiebre desapareció. Mi pregunta es, si Pedro fue cabeza de la iglesia, fue el primer papa según la iglesia católica, fue sacerdote, me imagino, entonces, ¿por qué Pedro dice que Pedro tuvo una suegra? Por lo que llego a creer, o sea, me dice que Pedro sí tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta, tenía... No, no dice, ¿no? ¿En dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. Está bien. La primera. Realmente la Biblia no dice que Pedro tuvo esposa. Los hermanos separados sacan una cita. Si alguien la recuerda, pues sería bueno. Católica para que note la diferencia y la Biblia protestante para que note la diferencia. Que esta es la cita que los protestantes dicen, aquí está la mujer de Pedro. Vamos a ver si es verdad. Analicemos el contexto. Gracias por darme la cita, hermano. Dale. Primero, la Iglesia Católica. ¿Cómo enseña? No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí está. Una mujer hermana, una mujer cristiana, no habla de esposa. Ahora mire cómo lo traduce la Biblia protestante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué esa traducción es mala? ¿Por qué no es correcta? Para que los protestantes lo busquen. Porque está hablando Pablo. Y ahí está diciendo, vuelvo a leer para que usted cuenta, que ahí en la Biblia protestante está diciendo que Pablo era casado. Primera de Corintios 9, ¿qué? 5. 9:5. Ahí, según los protestantes, está diciendo que Pablo era casado. Ponga cuidado. No tenemos derecho de traer con nosotros. O sea que Pablo llevaba con él una hermana por mujer. Pablo llevaba una esposa con él. No dice la Biblia eso, porque versículos anteriores, capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él es soltero, que no tiene esposa. Entonces no puede decir que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro. Eso se llama malinterpretar las escrituras y torcerlas. Pongan cuidado. 7. 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo no era casado, pongan cuidado. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Siga.
uno a la verdad de un modo y otro de otro. Siga. Digo, pues a los solteros y a las viudas, A los solteros, que Pablo era soltero, ponga cuidado. qué bueno les fuera quedarse como yo. Aquí la Biblia dice claro que Pablo es soltero. Entonces no me venga a decir que Pablo cargaba una esposa. Aquí está claro que Pablo era soltero. Es una manipulación de la Biblia. Entonces dice, Pablo era casado como Pedro, porque aquí dice que Pedro cargaba una mujer por esposa. No, la Biblia no dice en ninguna parte, y reto al protestante que me la muestre, que diga, porque he visto que retaron al hermano Rafael Díaz, y yo quiero que me reten a mí, que me muestre dónde dice que Pedro cargaba a la esposa y los hijos. No me agarren 1 Corintios 9:5, donde ustedes tuercen diciendo que Pablo era casado y que Pedro era casado, iba con la esposa. No me digan mentiras. Eso es torcer las escrituras. Ahora bien, la Biblia no habla en ninguna parte de la mujer de Pedro o de los hijos de Pedro. Habla de la suegra. Esto quiere decir que Pedro, no estoy afirmándolo, estoy diciendo una posibilidad. Primero, que Pedro era viudo, tenía su esposa y ya había muerto, y él tenía su suegra, y Jesús la curó. Es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Bien. Ahora, en el supuesto de que haya tenido esposa y estuviera la esposa y los hijos, ¿cómo se explica que Pedro, siendo jefe de la iglesia, tuviese esposa y tuviese hijos? Se explica porque Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo del 9 en adelante, habla que el matrimonio es querido por Dios y es bueno y santo, y es un don. Y habla que el celibato, el no casarse, el no tener esposa, es otro don de Dios, igual que el matrimonio. Y es importante, y esto los protestantes ni lo creen, ni lo enseñan, ni lo viven. Escuchen, de la Reina Valera. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. No, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adúltera. Adultera. Siga. Le dijeron a sus discípulos. Aquí está defendiendo el matrimonio. Pedro era casado. Entonces, en el supuesto que Pedro tuviera mujer. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le dijeron sus discípulos, si uno no se puede separar, es mejor no casarse. Sus discípulos le dijeron, es mejor no casarse. Y escuche lo que respondió Jesús. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. A quienes le es dado. Ahora presten atención a lo que viene. Pues hay eunucos que nacieron del vientre de su madre. Hay hombres que no se pueden casar porque nacieron incapacitados para el sexo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Fueron castrados por los hombres, no pueden funcionar. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí está la parte de por qué no se casan los sacerdotes. Porque hay hombres que sí funcionan, no son capados, no son castrados, pero por amor al reino de los cielos no se casan. Y escuche lo que viene. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibirlo. Los protestantes no son capaces de recibirlo, no lo pueden recibir. El que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Por eso usted verá que en el seminario se le da 7, 10 años de formación a los muchachos, para que el que sea capaz lo reciba. El que no sea capaz, se case. No hay ningún problema. Y otra cita le voy a dar. El mismo Pablo, que decía que él era soltero y era mejor no casarse, explica en 1 Corintios 7:32 por qué los sacerdotes no se casan. 7:32. Y esta
tenemos la explicación de Cristo, que dice que unos se casan y otros no por amor al reino de los cielos. Los protestantes no tienen eso, solamente matrimonio. Lo otro por el reino de los cielos no tienen ellos. Pablo, 7:3, de la Reina Valera, por favor. 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Aquí en primer lugar está el soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor, y está hablando precisamente de los que se dedican a servirle al Señor. Siga. De cómo agradar al Señor. Y busca cómo agradar al Señor. Ahora, la segunda parte. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su mujer. De cómo agradar a su mujer. Aquí la Biblia dice que las dos cosas son importantes. Que son dones de Dios. Cuando es casado, bien, es un don de Dios. Cuando es soltero, es un don de Dios. Se lo resumo. En la iglesia de Jesucristo puede existir sacerdotes que se casen y puede existir sacerdotes que no se casen. Existieron sacerdotes casados y existieron sacerdotes no casados. Pablo no era casado, Juan no era casado, Pedro, en el supuesto de que era casado, pero no todos eran casados. Porque si no, ¿por qué le dijeron, Señor, si uno no se puede separar de la mujer, es mejor no casarse? No eran casados. Porque si no, no hubiese dicho, es mejor no casarse. Hubiese dicho, la embarramos, ya estamos casados. Dijeron, es mejor no casarse. No eran casados. Entonces significa que la Biblia nos muestra dos opciones. Por eso, en la Iglesia Católica se dice, el día en que el Papa diga que los sacerdotes se casen, los sacerdotes podrán casarse. Porque en la Biblia están las dos opciones. Como hay dos opciones, la Iglesia puede escoger esta o puede escoger esta. Hasta ahora, en nuestro tiempo, se escogió en Occidente la de casarse, la de no casarse. Pero sepa que en el Oriente se casan. Están las dos en la Iglesia. En el Oriente se casan, en el Occidente no nos casamos. Puede ser que el Papa diga un día que se casen todos. Todos nos casamos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y él dijo esta opción y esta opción. Por eso en la iglesia existe esta opción. Y es un regalo, es un tesoro que los protestantes no tienen. Y nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Ese es el problema. Bien, muchísimas gracias, Padre. www.escueladebiblia.com. Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. escueladebiblia.com.